Hoy tenemos a profesor Ricardo Lin García, que fue comunicólogo, periodista egresado eh, de la Facultad de Estudios Aragón en el año 2016 y ha fungido como co-coordinador del Departamento de la Bolsa de Trabajo de la FES Aragón, de Servicios a la Comunidad, y en el 2015 fue corrector de estilo de La Vanguardia y en el 2016 en proceso. Actualmente es editor en jefe de Apuntes de Rabona. Aquí le agradezco, muchas gracias, profe, por haber No, qué venido. gusto, al contrario, gracias por invitarme. Y pues hay que comenzar. Me gustaría preguntarle cómo entró a trabajar a la FES, si de ahí egresó. Bueno, es un tanto particular mi caso. eh, Jamás, de hecho lo platicaba recién con mis estudiantes de uno de los grupos de entrevista, que jamás fue mi intención buscar trabajar en la facultad. No porque odie la facultad, obviamente la amo, ¿no? Pero el ideal, específicamente al menos desde mi perspectiva, si buscas estudiar comunicación y periodismo, es justamente tener una práctica profesional en el periodismo. Como estudiante afortunadamente la tuve, digámoslo así, como practicante profesional en algunos medios de comunicación importantes, que eso también encumbra o ayuda al crecimiento no solamente en la parte académica o profesional, sino también en la parte personal. Pero bueno, digamos que una cosa llevó a la otra, voy a tratar de hacerlo muy resumidamente. Desde que yo era estudiante, muchos profesores, bueno, muchos es una exageración, algunos profesores me pedían que les ayudara a cubrir grupos, ya sea dando algún tipo de materia o por algún tipo de extraordinario, ¿no? Lo cual es ilegal, por cierto, pero pues no pasaba nada, nadie se enteraba, igual y ahorita se van a enterar. Pero pues yo lo hacía, obviamente yo ya estando en semestres más adelante, ¿no? No desde primero, no desde tercer semestre, sino estoy hablando desde sexto hasta octavo semestre. Y sin yo darme cuenta, eso me fue llevando o orillando hasta cierto punto a una parte o a una vida académica que en ningún momento yo busqué. Yo hice mi servicio social ahí en la facultad, en la jefatura específicamente de nuestra carrera, la H, ¿no? La H, Jefatura de Comunicación y Periodismo. Y bueno, realicé algunos trabajos, algunas investigaciones que afortunadamente, al menos a las personas que estaban en ese momento, pues les gustó. Y continué ya de manera un poco más formal cubriendo algunos otros grupos. Obviamente yo no daba per se las clases, ¿no? Pero sí las cubría, insisto, ya de una manera un poco más formal. Y bueno, ya cuando acabé la carrera, aún sin pensarlo siquiera, me dijeron que si quería dar clases. Fue una invitación y justamente hablando del pensar, pues no lo pensé, no, más bien lo sentí, dije, claro, tengo que aprovechar, es un buen momento. Y pues fue así como inicié específicamente el tramo de profesor. Ya de ahí, pues entré a los otros departamentos. ¿Y cree que es un buen lugar la UNAM para comenzar la vida laboral? Depende de lo que tú busques. Es como decir que si Televisa es un buen lugar para empezar la vida laboral o cualquier otro sitio. Realmente depende de la persona, realmente depende de lo que tú estés buscando. Para mí lo fue, me catapultó en muchísimos sentidos. Afortunadamente, te da un poco de atención además, esa es una realidad, porque te permite estar muy cerca de la vida estudiantil y bueno, seguramente lo retomaremos más adelante, pero me fui dando cuenta que yo quería tener eso, ¿no? Tener un impacto en la vida de los y las estudiantes, de alguna u otra forma obviamente beneficiándoles y eso en ese momento a mí me ayudó. Es un buen sitio para comenzar. Por ahí hay muchos entramados sobre cuánto ganamos y todo eso, ¿no? No ganamos tanto tampoco, pero pues hay muchas prestaciones que te favorecen, eso es una realidad. Además, no dejamos de lado que están las vacaciones, ¿no? Las vacaciones calendarizadas con el tema de la SEP. Dime tú en qué trabajo vas a tener vacaciones de Semana Santa, ¿no? De diciembre Y y puentes. de puentes oficiales y no tan oficiales, y además te los van a pagar, ¿no? Y Entonces, al igual también hay paro, ¿no? los paros, ¿no? Exactamente. Esos no me encantan tanto ya.
Pero sí, entonces es un buen sitio para comenzar, para instaurarte o tener un crecimiento profesional, pero insisto, depende de lo que tú quieras, ¿no? En ese momento yo quería tener un crecimiento profesional y ya después cambié un tanto de aires. ¿Y cómo es dar clase? O sea, porque, por ejemplo, yo he dado clases de artes marciales. Y No, pues yo quisiera hacer eso con mis estudiantes. Y no, pues, es que No ahí es sí, cierto, no ahí es sí les cierto. puedes pegar. Exactamente. No, pero em, ¿cómo es pararse ya enfrente a, a platicar algo que tú aprendiste ahí mismo? A ver, primero, yo me reconozco como profesor en el sentido de que yo sé que tengo mi foda, ¿no? No voy a tratar de dar una clase conceptual aquí, pero tengo mis fortalezas, mis áreas de oportunidad, mis amenazas, mis debilidades, ¿no? Eso es foda. Entonces, exactamente, pero ya no voy a decir nada más, lo prometo. Entonces, en ese sentido, ¿por qué lo rescato? Sé que hay muchas cosas que tengo que mejorar, ¿no? Sin embargo, también sé que hay cosas que yo quiero que los estudiantes y las estudiantes vivan o pasen que yo no tuve, ¿no? Entonces busco prepararme mejor que los profesores que tuve, o las profesoras. O si bien tuve a alguien especial que dije me marcó, buscar emular en cierto sentido, ¿no? Eso primero quiero dejarlo como muy claro, es un reto importante, porque sí lo siento como una responsabilidad, sinceramente. No social, no con México, sino conmigo y con el compromiso humano, vamos a llamarle así, aunque parece respuesta de Miss Universo eso, pero bueno, sí va por ahí el tema y cómo es hermoso, la verdad es que descubrí una vocación que yo en absoluto supuse en algún momento que tenía y he descubierto una pasión y un amor por dar clases que me llenan. Afortunadamente he podido compaginarlo con la parte periodística y comunicacional y yo se los digo constantemente, bueno, no constantemente, de repente les echo flores y les digo es que ustedes me oxigenan y sinceramente me oxigenan también porque es una pausa de todo el apocalipsis que significa e implica que lo amo, pero es un estrés total también ser periodista y comunicador, ¿no? Y entonces de repente dar clases es como liberarte un poquito. Aunque a veces no tanto y me terminan estresando más, ¿no? Los grupos. Pero pues es eso. Eso implica para mí pasión, amor, pero sí una total responsabilidad. Y por ejemplo, el preparar la clase, ¿cómo es que realiza ese proceso? ¿Cómo es que le dan el material y le dicen de esto lo va a preparar, usted solito lo va Viva viendo? la libre cátedra. Gracias, UNAM. Es de las cosas maravillosas y no tan maravillosas también que tienen, ¿no? Es como un arma de doble filo. ¿Cómo las preparo? Sí reviso antes de iniciar, aunque hay unos planes de estudios que ya me sé, pues imagínate, trabajé en la facultad, o sea, los años que llevo prácticamente dando clases, también es prácticamente los años que, sin contar los del servicio social, que yo estuve en la jefatura. Más los de Entonces, estudiante. exactamente, entonces, pues me sé los planes de estudio, ¿no? Y aparte, dicho sea de paso, esto sí es como para adornarme, hay algo que se conoce como Accesiso, que es un plan de actualización del plan de estudios, ¿no? Que yo sé que no es el mejor, no me vayas a reclamar ahorita. Yo también he buscado cambiarlo, pero en ese entramado yo he estado también como apoyando bastante y entonces pues me lo sé, ¿no? Lo reviso y digo esto funciona, esto ya no funciona, esto está del año del caldo, es del año de la canica, las cosas ya no son así, etcétera, ¿no? Para empezar. Dependiendo de la materia hay cosas que yo voy recopilando, pero sí tengo que ser muy honesto. Siempre trato de estar lo más actualizado posible en cualquiera de las materias que vaya a dar. Ahorita estoy dando, por ejemplo, entrevista a dos grupos, estoy dando epistemología y estoy en otra carrera en sociología dando taller de redacción. Ahorita voy a poner un ejemplo de eso. Entonces, dependiendo de la materia, pues es que tú vas a preparar las cosas. Ejemplo, en entrevista meto cómo se debe de hacer una entrevista vía Meet o vía Zoom, cosa que pues no viene en el plan de estudios. No, y Y hoy en yo, día se utiliza y yo no demasiado. estaría obligado a darlo, evidentemente, de ahí viene la libre cátedra. Cuando di en su momento ciencia política u hoy día epistemología, trato de acercar esos temas a una parte comunicacional y periodística, que tú bien lo sabes, nos dan teorías y dices qué padre la historia, pero ¿y cómo se relaciona con el periodismo? ¿No? Ujú. Entonces busco no forzarlo, sí relacionarlo, porque hay muchas maneras de hacerlo a partir de series, a partir de películas o de libros, referencias, easter eggs, que lo hagan muchísimo más cercano a ustedes o a los estudiantes y las estudiantes.
Y bueno, ponía el tema de lo de taller de redacción. Por ejemplo, perdón, voy a quemar a sociología, pero amo a sociología también. Su plan de estudios es hablar sobre, explicar, perdón, son las palabras esdrújulas, las graves, ese tipo de cosas. Ortografía. Sí, enseñar a escribir. Y digo, ya son personas que están en la universidad. Entonces yo tomo la decisión de enseñarles cómo pueden hacer un artículo de opinión desde mi perspectiva periodística y comunicacional, una crónica o hacer un ensayo que les permita realizar una investigación muchísimo más loable, ¿no? Entonces, esa es la manera en que tú preparas una clase. Normalmente luego ando muy apurado y sí lo hago con un día de antelación, es una realidad, pero hay cosas que yo también ya me sé, ¿no? No lo digo con orgullo. O sea, puede llegar un día y... Sí, pues, hoy vemos esto y se mete luego a la clase. pero sí tengo el background, pues. O sea, no es algo que me saque de la manga. Y si hay cosas que de repente yo vi en primer semestre y digo, pues esto no me acuerdo, pues lo reviso, obviamente, ¿no? Y buscar diferentes autores, porque vio a Marshall McLuhan, pero pues Marshall McLuhan ya se quedó en los años 70. O sea, es una realidad. Él anticipó muchas cosas y lo sobrepasaron además, ¿no? O sea, él ya no vio Instagram, él ya no vio TikTok, él ya no vio Snapchat, lo que quieras. Y esas cosas, periodísticamente hablando y comunicacionalmente hablando, pues son muy ad hoc, ¿no? Para ustedes. Y por ejemplo, el método de enseñanza de es diferente en cada materia y cómo es que aprendió a dar el método de enseñanza. Híjole, la realidad es que nosotros no somos, bueno, nosotros, profesores y las profesoras, yo podría decir que una generalidad, no somos pedagogas. Entonces, desde ahí, nosotros como tal no podríamos ser maestros, de acuerdo a lo que establece la SEP. Somos profesores, ¿no? Para recordar una pequeña clase, maestro es el que tiene una maestría, ¿no? Para empezar. Entonces, el método de enseñanza, no quiero decir que es como algo que yo me inventé, más bien busqué tomar diferentes cosas de profesores que me marcaron y me nutrieron. Y lo que te comentaba hace rato, decir, yo puedo o creo que puedo darlo de esta manera, pero pues obviamente haciéndolo desde mi estilo, ¿no? Mi método de enseñanza es bastante particular, busco que sea dinámico, busco que sea denso, pero al mismo tiempo ligero. No quiero sonar como Arjona, perdón por todo esto que estoy diciendo. Acabo de sacar 2 discos. Exactamente. Un punchline ahí. Sino que busco que la gente se sienta cómoda, obviamente, que se sienta cercana, pero sin desmembrar completamente también la enseñanza, porque si no les estás dando las cosas demasiado sencillas, ¿no? Me veo, y perdón, a lo mejor y Ríos ahorita me la estaría mentando, me veo como una especie, alguien que busca ser como Ríos, ¿no? Como este monero fascinante y grandioso, que te cuenta una gran historia de una manera no tan compleja, un tanto sencillo, para que la gente se pueda interesar, ¿no? Entonces yo soy alguien que tiene referencias de muchísimas cosas, ¿no? Lo digo con orgullo y no con tanto, porque a veces digo chistes o bromas que me salen del alma, no las planeo, no es que diga, no soy Franco Escamilla. Está haciendo un stand-up de clase. Tengo que decir esto, exactamente. Me salen del alma, pero porque así es mi personalidad. Y a veces digo referencias que ni siquiera eran de cuando yo había nacido, ¿no? Puedo decir algo del auto increíble o de Hulk. Me tocó cuando me dio mercadotecnia que sacaba cosas y era como de no lo van a entender. Yo porque soy el más chico de todos, entonces sí me tocaron algunas cosas. Sí, y de repente tengo que especificarles y pues se les va la broma. Pero trato de hacer eso, trato de hacerlo ligero. No porque quiera, y justo ahí aprovecho para hacerlo, no porque busque como caer bien, sino pues es parte de mi personalidad, ¿no? Trato de ser serio en ciertas ocasiones, pero tampoco va tanto con mi línea editorial, ¿no? Entonces, pues esa es la manera en que manejo las clases. ¿Y qué tanta efectividad cree que tiene? Porque no sé si conozca la página misprofes.com. Uy, sí. Usted está calificado con 10 y con de dificultad, su materia de dificultad 3. Un 3. Con 3.3. Sí. Y así de chale, ¿no? Ajá, Si es una entonces, ¿qué tan efectivo cree que le ha funcionado estos métodos? Bueno, a ver, quiero que dejemos claro algo. No solamente se trata de la enseñanza, sino se trata de la manera en que te acercas también a las personas a las que tú les estás brindando o buscando compartirles algo o un poco o mucho del conocimiento. Puedes ser la persona más preparada del universo y puedes tener tu letra, tu caligrafía muy bonita y todos le van a comprender,
pero al momento tal vez inclusive del cómo reciben la información no es del todo adecuada. Sí, igual no la puedes compartir tan Exactamente. claramente. Entonces busco compaginar esas dos cosas, que es complicado. Me gustaría tener datos precisos más allá de lo de misprofesores.com y decirte, bueno, sí funciona, claro, soy un cabrón, ¿no? Y mira, uy, o todos se van a titular. Es que también llega a pasar muchas veces que te dicen, ¿cómo no viste esto? El profesor, no sé, del siguiente semestre, ¿cómo no viste esto? Te lo debieron de haber enseñado en el curso pasado. Yo hago eso. Ajá, pero entonces puede que usted esté del otro lado, ¿no? Que el siguiente profe le diga, es que te lo debieron de haber enseñado el Sí, curso pasado. sí, y pasa, y creo que es algo de cajón que hacemos. Yo más bien les digo, eso debieron de haberlo visto en la primaria, ¿no? O sea, la neta, Ajá. lo de las citas en APA, por ejemplo, me pasa y yo les digo, pues es que eso lo debieron de haber visto, según yo, en la preparatoria, al menos. Yo sí lo vi en la Yo la vi preparatoria. desde la secundaria. Igual y no le puse atención, pero lo vi, ¿no? Pero creo que eso es algo de cajón, ¿eh? De muchos profesores, para empezar. Me ha pasado, afortunadamente he tenido buenos comentarios, eso sí lo tengo que decir. No presumo mucho de estas cosas, es real. Bueno, sí, con mis amigos profesores y profesoras sí lo hacemos. O sea, sí se Eh, meten a ver misprofes.com. no, pues entre nosotros platicamos, obviamente. Tenemos una oficina llena de toboganes y juegos divertidos, de azar y ya sabes, ¿no? Y alcohol. No, Enanos corriendo por ahí. exactamente, dándonos un espectáculo de Elvis Presley. No, sí me ha tocado que algunos profesores y profesoras me dicen, me tocó uno de tus estudiantes y que me da gusto que ya les hayas mostrado esto y demás, ¿no? Obviamente no nos alcanza el tiempo tampoco para todo lo que quisiéramos, pero bueno, no tengo datos, no podría, te mentiría, ¿no? Sin embargo, puedo decirte que mi método o la manera en que yo me comporto también o me relaciono con ustedes, para mí el impacto más importante es cuando trasciende a un modo de conciencia, porque a lo mejor en el modo técnico o práctico no es el más eficiente. Igual y yo ya no tengo nada que ver ahí, sino depende de ustedes, Ajá, sí, ya, de cómo cómo lo carburen las cómo lo cosas. vamos a ejecutar y todo eso. Exactamente. Pero cuando al menos creas un poco de conciencia o marcas a una persona de una forma en que dicen, bueno, creo que puedo mejorar o puedo aspirar a ciertas cosas, dependiendo de alguna palabra que me haya dicho ese profesor, creo que eso es la manera en que yo puedo yo concibo, más bien es lo que tengo más cercano al cómo impacto a los estudiantes o a las estudiantes. ¿Por qué te lo digo? Yo tuve, bueno, inclusive quisiera tomarte de ejemplo. No sé si tú tengas un profesor de los que más te acuerdas. Inclusive dices, no me acuerdo que me haya enseñado esto en geografía, pero me acuerdo que me dijo estas palabras, o me acuerdo que aventó este speech, o me acuerdo que me preguntó si estaba bien después de que tuvo un accidente o de que me sucedió algo. Y ese tipo de detalles son los que te terminan marcando muchísimo más como estudiante que en otros terrenos más prácticos y teóricos, ¿no? Sí, de hecho, me pasa actualmente que llevo publicidad con Verónica Rico, ¿se llama? Vero Núñez Rico, gran profesora. Y esta nos hizo lo de el Buyer Person. Uh-huh. Y yo lo había visto en Mercadotecnia con usted. Entonces fue así que, esto ya me lo sé. Y ya no entré a la clase. Perdón, profesora. Pero por ejemplo, mira, eso que yo les enseñé ni siquiera ven en el programa. Ajá. Y ni siquiera yo, o sea, se supone que no es algo que tengan que ver todavía. Y fue la misma página que nos enseñó a utilizar. Así soy. Métanme en sus próximos horarios. Y eso, de por ejemplo, querer impactar en los estudiantes, ¿cómo es que aprendió o supo manejar esa relación profesor-estudiante? Porque es joven, comparación Gracias. a otros En profesores. algún momento fui el más joven de toda la FES Aragón, ahorita yo creo que ya no. Tengo 30 años, cuando vean este video tenía 30 años, y ahorita tengo 30 años. Creo que todavía soy el más joven de la plantilla, específicamente de comunicación. Me baso mucho en algo que, híjole, la gente que escuche esto y que seguramente ya se los mencioné van a decir otra vez, profesor, u otra vez tú con eso. Kapuczynski, Raisar Kapuczynski, para mí el mejor periodista que ha existido, el mejor periodista que ha parido este mundo, ¿no? Asesino. Él mencionaba que para ser un buen periodista, ante todo hay que ser buena persona. Pero yo busco que esa filosofía se enmarque más allá solamente de la profesión. Y creo que esa es la mejor manera de buscar relacionarte con las personas. Sin embargo, tiene sus cosas malas o negativas, a veces abusan. De repente hay gente que abusa, ¿no? Obviamente hablo de la parte estudiantil, pero bueno, pues uno trata y seguramente voy a seguir ahí. No sé cuándo se me vaya a acabar la paciencia, así que aprovecho. Pero, por ejemplo, el saber cómo ponerle el límite a un alumno, el saber qué tanto debe de ayudarlo, qué tanto
no debe de ayudarlo. Porque al igual y le pueden decir, échame la mano, profe, y es como de, te eché la mano 10 veces. Sí, no, no lo hago. Cuando veo que no hay un esfuerzo, que no es redituable, también para la sociedad, no, no lo hago. Sí, sí, sí me ha pasado, sobre todo en los extraordinarios. No voy a decir nombres, no voy a decir nombres, pero gente que sí pienso cómo es que llegó a este semestre, la verdad, porque no sabe ni escribir y me han dicho, profesor, nada más me falta esta materia y otras dos. Estoy poniendo un ejemplo real. Solo me falta esta materia y otras dos. Necesito pasar para que me puedan contratar en el lugar donde he estado trabajando, bla, 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 y que ya me puedan dar quién sabe qué tantas cosas. Y le dije, pues discúlpame, pero te lo tienes que ganar. Y ni siquiera terminé de leer su trabajo porque sinceramente era una cosa que no valía la pena ni siquiera leerse. Lo digo en serio, yo soy muy paciente, pero pocas veces ha sido así. Poner los límites hasta dónde puedo ayudar o no es complicado. Me siento un tanto como unidad de víctimas especiales, ¿no? Como el agente Stabler. Obviamente sin casos afortunadamente tan densos como los que suceden en la serie, pero sí cosas que te pegan emocionalmente y pues trato de ponerme en su lugar o en su sitio. La verdad es que está bien y mal, pero yo confío mucho en el estudiante. Digo que está bien y mal porque pues, al final hay muchas veces que te están mintiendo. Yo lo sé, o sea fui joven. Tu abuelita ya se murió 3 O sea, veces. sí, no, les digo, quieren dormir al celador y la neta digo así de, güey, obvio no, pero está bien, te lo voy a dejar pasar porque pues, de repente muchas personas hemos pasado por esa situación, pero si veo que le echan ganas y demás, pues adelante, ¿no? Pero pues bueno, al final ustedes sabrán o ellos y ellas sabrán, ¿no? Todo lo que dejen de aprender o aprendan va a ser precisamente para ellos y ellas. Y hablando de eso de que a usted le tocó pues, de estudiante estar del otro lado, usted de estudiante comenzó a trabajar en La Vanguardia, Sí, en un periódico colombiano de un banco creo que es, ¿no? no, la vanguardia es, o sea, la vanguardia es como decir la jornada. Ok, Es un gran periódico. Es que hay un banco que se llama La Vanguardia, pero en absoluto tiene nada que ver. ok. Y ¿cómo es que consiguió ese puesto? Porque fue corrector de estilo, creo que fue. Sí, fue ilegal también, perdón, UNAM. Fue cuando yo me fui de movilidad estudiantil y estuve allá trabajando. Uno de mis profesores era uno de los co-coordinadores precisamente del periódico. Le gustó lo que yo hacía en clase y me jaló y estuve allá. Digo que es ilegal porque, pues, si vas becado por la UNAM, ¿no? Espero que esto lo edite. No lo edite. Ya me compré mi casa ya con lo que Sí, gané. exactamente. No, pues obviamente no tienes que trabajar, porque además yo era alguien que iba a estudiar, no iba a trabajar, debí haber sacado una visa de trabajo, pero pues todo se puede, ¿no? Además no era algo para mal, era un crecimiento también profesional y después cuando regresé también lo estuve haciendo a distancia. Pero ¿cómo es que ¿Cómo lo cómo dime? lo consigue como tal? Porque corrector de estilo ya es el que, Sí, pues o el sea, que corrige, el que corrige todo. Pero sin ser, ahora sí que creo yo o pienso que Ujú. al igual y se tendrá que pasar esa línea de primero de reportero, ya que te la sabes, vas a ser corrector de estilo. Pues hay muchos reporteros que nunca aprenden a Ajá, o escribir. llegas, exacto, porque si no sabes hacer la chamba de reportero, Sí, ¿cómo vas a pues más bien que corregir? confío en mí, el profesor, insisto, por los trabajos que yo había venido haciendo. De hecho, está mal que lo diga, pero las personas que fuimos junto conmigo fuimos de los mejores estudiantes de esa generación o de ese semestre al menos. Fuimos los más altos en notas y todo. Me acuerdo que a mí me dejó un trabajo investigar sobre las FARC. Todavía no sucedía el tema que iban a firmar la paz. Estuvimos prácticamente un año antes, 2015, eso sucedió en el Ujú. 2016. Entonces, toda esa labor de investigación fue lo que le llamó la atención, que sí me preocupara. Y pues me jaló. Pues él era uno de los mandamás, entonces pues se hacía lo que él decía, ¿no? Y pues yo acepté, digo, obviamente no tenía bronca. Son justamente esas oportunidades que tienes que aprovechar. Y nunca existió la oportunidad de quedarse, de que te dijeran, ya quédate aquí. Ha habido la oportunidad, pero sinceramente me gustaría tener como cosas más seguras y además sí me gustaría realizar ciertas metas que yo tengo hoy día, ahorita aquí en México, pero sí en algún momento, sí sincerándome, mi idea es irme a Colombia. Me quedé enamorado específicamente de Bucaramanga, de Santander. Y por ejemplo, ya trabajó en diferentes periódicos también aquí Sí, y diferentes medios. ¿Cuál es la diferencia entre un
medio de Colombia y un medio de aquí. Yo diría, no solamente en los medios de comunicación, inclusive en la parte de la universidad, que muchos trabajan al UNAM, creo que no tenemos realmente presentes qué implica la UNAM a nivel mundial. La UNAM es una de las mejores universidades, o sea, eso sí es una realidad. Y lo mismo pasa con los diarios. Digo, sí, son unas porquerías en algunas cosas, la verdad, pero periodísticamente hablando podría decir que a nivel, inclusive América, no solamente Latinoamérica o Centroamérica, México es un referente en muchos aspectos. Nos podría gustar o no cómo trabajan ciertos periodistas, pero la realidad es que sus plumas son muy respetadas. ¿Cuál es la diferencia? Me parece que sí llevamos una base muchísimo más sólida que en otros países, eso es una realidad. La manera en que se construye el periodismo, desde cómo se articula metódicamente, el cómo se plasma algo de manera virtual o en papel, se hace inclusive de una manera muchísimo más profesional. Pero eso tiene que ver con los años, vamos a llamarlo así, de renta que lleva al aire el periodismo mexicano. Tiene que ver justo con la experiencia. Y por ejemplo, ya cuando estaba aquí y trabajaba a distancia, ¿le pagaban en pesos colombianos o en pesos Ah, pesos mexicanos? colombianos. No conviene tanto. No conviene tanto. Regresa aquí a terminar sus estudios en la UNAM y pues comienza su trabajo por la UNAM y después emigra a otros medios, ¿no? La jornada, ¿cómo es que entra la jornada si no podía presentar experiencia laboral como Igual tal? por, no quiero decir por palancas, me parece que te vas abriendo camino, porque pues, digo, no tengo un apellido eh, de estirpe alemana, ¿no? Como hay de los medios de comunicación, mis abuelos no son migrantes de algún lugar de Medio Oriente, ¿no? Como hay en muchos también periodistas que llevan esa carga. Simplemente, digamos que aproveché esta especie de relaciones públicas, el cómo te acercas a las personas, el tema de la educación, pero además sustentarlo con argumentos, es decir, con tu preparación, con la parte sí teórica, pero además práctica. Creo que eso me permitió abrir puertas. No vayamos más lejos. Obviamente no te lo mencioné porque me da pena, ¿no? En la intro, pero también colaboro con El Economista y con Proceso ya de manera directa, y es gracias específicamente a Beatriz Pereira, te lo podría decir, una de las más grandes periodistas que hay. Si no la conocen, búsquenla. Lleva más de 25 años en los medios de comunicación, es un referente obligado. No es famosa ni sale en la televisión, por eso mucha gente no la conoce, pero es un referente obligado, y le ha gustado las cosas que yo he hecho con ella en las investigaciones de Apuntes de Rabona, y esa fue mi puerta de entrada, ¿no? Entonces, esas son las maneras en las que tú puedes hacerte de un espacio sin necesariamente tener 28.000 años en los medios de comunicación o esta experiencia, ¿no? Que fue lo mismo que pasó cuando comencé a dar clases. Y por ejemplo, ¿qué es lo que hacía como tal en la jornada y cómo lo hacía? Corrector de estilo, tal cual, corrector de estilo, y en ocasiones algunas columnas. Obviamente como yo no estaba integrado, justamente por el tema de la experiencia y demás, pues aparecen como en staff, ¿no? Y esas cosas, o redacción. Eso es lo que hacía. Si hay algo que me gusta mucho es el tema de la ortografía, y la corrección de estilo me ha permitido inclusive crecer también desde mi parte profesional e individual. Y por ejemplo, ¿cómo es la jornada? ¿Cómo es el ambiente Pues dentro es de la una obra? chinga, es una madriza. Obviamente tienes que tener mucho cuidado porque además es un periódico referente, ¿no? Tienes que tener las cosas listas lo más pronto posible. Las cosas que tenías que entregar hoy eran para ayer, así. Es una friega, es tal cual, masticar el periodismo y estar en un medio que justamente integra, más allá de que tiene muchas cosas malas, como otros medios de comunicación también tiene cosas muy loables y muy hermosas. Entonces integra, digamos, como una especie de valores o esencia de lo que es el periodismo. Es una exigencia al límite, si realmente haces las cosas bien. Ok, y después parte a proceso. En proceso igual entra por recomendación de Beatriz Pereira. Sí, prácticamente. O sea, yo ya no hago tal cual una corrección de estilo, sino es una colaboración en investigaciones. Y tiene que ver específicamente con esta Betty. Ella es un monstruo en proceso. Es un monstruo en proceso, lo digo muy en serio. Y entonces ella me ha permitido, además, crecer también en la parte de investigación, ¿no? Y tiene que ver, insisto, con eso. Tú no puedes entrar a un medio solo
O sea, no por palanca, insisto, Ujú. no quiero que se malinterprete, porque pues, palancas yo nunca he tenido. Si me pueden integrar un medio por palancas, díganme, por favor. El país. Eh, pero insisto, las relaciones públicas, la manera en que tú te relacionas, en que te acercas con la gente, la manera en que te diriges a ellas, el respeto, la educación, todo ese tipo de temas, sumado a tu background de argumentación periodística y de comunicación, te pueden ayudar perfectamente. ¿Y cómo es que se adapta uno a, por ejemplo, en proceso ayudó en investigaciones, ¿no? En reportajes, todo eso. Fue editor de estilo en La Jornada y igual en La Vanguardia. ¿Cómo es que uno se adapta a hacer tantas cosas, o sea, a diferentes medios sin combinarlo? O sea, porque no puedes llegar, ahora vamos a Sí, pues escribir no es la así. misma, pues los consumes, la verdad puedo decirlo, hoy menos que lo que hacía antes, pero si hay algo que hago mucho, además de cantar, bueno, a cantar en mis ratos libres, no lo voy a cantar aquí, ¿verdad? Claramente, es leer. Entonces yo consumía en demasía, antes específicamente, más que ahora, insisto, ahora no tengo tanto tiempo, revistas y periódicos y libros. Entonces eso te ayuda, inclusive, al menos a mí, no quiero decir que así es para Sí, todas las tenía una personas. maestra en primer semestre que me hacía leer periódico y no sé si examen de noticias. Se llama Vero, no, Argueta. Argueta, Argueta, no, ¿no? nunca la tuve, pero me cae bien. Entonces, aprendes a conocer al medio, de eso se trata, ¿no? Hay otros medios en los que uno no se termina por adaptar tanto también, ¿no? También le podría pasar a otras personas. Pero si hay algo que a mí me gusta mucho, que es algo de lo que no hablo tanto, porque pues, la gente no escucha y es muy poco tolerante, es la política además. Entonces estos medios claramente son directamente políticos pues eso me nutría demasiado, ¿no? Entonces fue así como, digamos, aprendí a decantar una línea o los horizontes entre cada uno de los medios. Y por ejemplo, hace poco vino en el primer episodio Diego Almanza, que es Ah, ok. que fue periodista de La Crónica. Él entró como periodista, como colaborador. No estaba dentro de la plantilla como tal No. en La Jornada. Y él nos contaba que, por ejemplo, en La Crónica, pues no le alcanzaba para vivir solo. ¿Qué tan? No le voy a preguntar cuánto ganaba, pero ¿le alcanzaba para vivir solo? No. No, pero pues hacía otras cosas, obviamente, ¿no? Sin embargo, sí me ha quedado claro que quiero esto sí como plantearlo mucho. Si tú deseas conseguir algo, pues obviamente hay que luchar por eso también, ¿no? Y hay gente que a lo mejor a la primera, a la segunda, a la tercera va a decir esto no es para mí. Y está bien, porque pues tampoco se vive del arte, ¿no? Eso es una realidad. Pero también se puede vivir del arte. Entonces hay que buscar las diferentes maneras de poder entramar o hacer un andamiaje, perdón, entre diferentes situaciones que te permitan crecer y además te permitan ganar dinero. Es una realidad. Es como si yo ahorita nada más dijera, voy a vivir solamente de dar clases. Pues obviamente no podría hacerlo, ¿no? No, pues no sé. Entonces no podría hacerlo. No de la manera que yo quisiera. Entonces, pues digo, si lo puedo compaginar, por ejemplo, ahorita con Apuntes de Rabona, o viceversa, compaginar Apuntes de Rabona con la universidad, pues adelante, ¿no? Pero sí, sí es complicado y sí es duro, obviamente, te tienes que ir haciendo de tu lugar, pero conforme va pasando el tiempo, obviamente, no estoy hablando de 10 años, estoy hablando de un periodo más corto, claramente tu sueldo sí se puede ver afectado de buena manera, ¿no? Y por ejemplo, estaba en política en La Jornada, estaba en política Sí, y ahora está en deportes. Y sí, supongo que en proceso hacia deportes. sí. ¿En qué hay más dinero? ¿Política o Bueno, deportes? primero, el deporte es política, ¿eh? Todo es política. Eso es algo muy simple y complejo al mismo tiempo. ¿Dónde hay más dinero? No, pues en ninguno. Es que generalmente te dicen, te vas a morir de hambre si te quieres dedicar a cultura. Hay, Mm, tuvimos profes que nos decían que en espectáculos había mucho dinero. pues no, en espectáculos, más bien te dan canapés, ¿no? Yo he ido Canapés. a cubrir eventos de espectáculos y nomás los veo a Sí. todos No, tomaditos. yo creo que en cada una de las ramas hay dinero. Eso sí es un hecho. Pero depende cómo tú te vayas instalando. Evidentemente, o sea, te lo pongo así, ve a José Ramón Fernández. Digo, no es un ejemplo para mí, pero claramente tiene mucho dinero, ¿no? Y está en deportes, ¿ok?
Beatriz Pereira le va muy bien, pero no es José Ramón Fernández, y ella está en política y al mismo tiempo está en deportes. Es como más de nicho, ¿no? Sí, Porque depende del mercado, depende de dónde tú estés instalado y depende cómo te vendas también. Te lo digo así, Alberto Lati estaba bueno, siempre ha estado en deportes, pero al inicio no le iba muy bien y poco a poco se fue abriendo ese camino. Alonso Cabral recién nos platicaba que él durante 2 años o año y medio no cobró y estaba ahí y se fue haciendo de su lugar, ¿no? Entonces, más bien depende. Creo que cada quien habla como le va en la feria. A mí me ha ido bien, no me puedo quejar. Conozco gente a la que no le ha ido tan bien, pero que también está en la misma rama que yo. Conozco a gente que va en cultura y le pagan por columna, le pueden dar 8,000 pesos. O sea, imagínate. o sea, son como 1600 picadores. Algo así. Entonces, no quiere decir que una tiene menos impacto que otra. ¿Que la pueden consumir menos personas o más? Sí. Sin embargo, la oferta y la demanda no implican necesariamente que como hay más personas te van a pagar más. Porque generalmente, bueno, por su carrera fue creciendo de medios hasta llegar al Proceso, que Proceso es un medio enorme. Uh-huh. Y pues, no sé si tenga mucho dinero, pero se ve que tiene. Más o menos. Pero también pasó por ESPN. Sí. Y ahí sí hay... Sí, hay mucho dinero ahí. Hay ahí mucho dinero. Mucho dinero. ¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué no? No me encantó la manera de trabajar porque yo no tenía una libertad creativa. Tenía que seguir una especie de reglamentación, la cual está buena si tú compaginas con eso plenamente, pero pues no sentía que estuviera haciendo periodismo realmente. O sea, redactar, lo digo con todo respeto, creo que si alguien se sabe las reglas ortográficas y tiene sentido de dinamismo al momento de escribir algo, redactar lo puede hacer cualquier persona, diciendo lo que estoy comentando ahorita, ¿no? Entonces, pues no representaba hasta cierto punto un reto profesional. Sí te va bien económicamente hablando, pero pues digo, a lo mejor y me arrepiento después, ¿no? Pero no tenía un crecimiento profesional. Me iba a tardar demasiado también. No quería aparecer en la televisión ni nada, pero ahí sí se ajustan mucho. Ah, tú llevas tanto tiempo, entonces tú vas a hacer las entrevistas. Ah, tú no puedes hacer esto. Ah, no, es que nosotros no escribimos así. Ah, es que tenemos que sacar memes de este estilo, ¿no? Ah, es que tenemos que hablar de esta forma. Entonces eso no me encantó, sinceramente. ¿Y cuánto? Nunca, o sea, a pesar de que es un medio, no dijo, pues, sí es un medio que me va a dar mucha reputación, porque decir, he trabajado en ESPN, sí es como... Pues sí es reputación, pero estamos en un cambio, afortunadamente, desde hace unos años muy importante de los medios, ¿no? Entonces, supongamos que yo abro mi TikTok y tengo un golpe de suerte, no caminando como Kuno, ¿verdad? Pero hago algo y por ahí alguien te pesca y eso te va a brindar muchísima más reputación, tal vez, que estar en ESPN. Lo digo muy en serio, sabiendo el monstruo que es ESPN. Sí, porque sí, pues muchos dirían, dejó ir una gran oportunidad, pero como dice, no tendría al igual la libertad, O sea, de poder hacer sí, o mostrar lo que... te lo digo así, 6 meses prácticamente en ESPN. Y la primera semana que yo estuve en Apuntes de Rabona, porque prácticamente entré luego después de lo de ESPN, y yo hice 4 entrevistas, 2 presenciales y 2 telefónicas, y cosa que no había hecho allá. Y eso me llenó un chingo. Y dije, pues, es aquí, ¿no? O sea, fue... o sea, estabas en ESPN y de ahí te marcan de Apuntes de Rabona. Sí. Y dijiste, no dijiste, pues igual me puedo quedar con los dos. No iba a poder. No, iba a ser una brutalidad por los horarios. Entonces, pues no estaba a gusto, sinceramente. Y no me gusta engañarme, ¿no? Por eso también dejé ciertas cosas administrativas en la UNAM. Y pues si iba a hacer lo mismo ahí, pues para qué engañarme, ¿no? Y por ejemplo, entra a Puntos de Rabona, pero haces entrevistas y eres editor en jefe. Entonces, haces varias cosas. Sí, el editor en jefe, a ver, el editor en jefe se encarga, bueno, somos un medio pequeño, para empezar, o sea, esa es una realidad. Pues ni tan pequeño, porque colaboran con El Economista. Pues sí. Y en otros periódicos los mencionan a ustedes. Sí, pero somos un medio, o sea, somos un medio independiente, o sea, no somos Televisa, no somos ESPN, no somos Proceso, no somos El Economista, ¿no? Aunque tengamos mejores tweets que El Economista. Exacto. Pero me refiero a que somos un medio independiente, no nos consume la misma cantidad de gente, aunque sí podría decir que nuestros productos, no porque yo esté ahí, sí tienen una gran diferenciación. No quiero decir que son mejores, simplemente hay una gran diferenciación. Pues por todo el CV, que lo entrecomillo porque es como que no me encanta hablar de mi CV,
Con el CV que yo llegué, ¿no? Y aparte yo ya había colaborado en Apuntes, yo les había mandado textos, pues se interesaron y me ofrecieron el puesto. Se abrió la oportunidad porque la persona que estaba, Alberto Román, una gran persona a quien quiero mucho y respeto y admiro, pues se tenían que ir por algunas cuestiones familiares, personales, y se interesaron en mí por la manera en que yo escribía. Me platicaron, me ofrecieron el puesto y ya, ¿no? Entonces, un editor en jefe en Apuntes de Rabón, en un medio independiente, pues sí tiene muchísimas más responsabilidades. Yo hago investigaciones, además de que tengo un grupo, obviamente, que me apoya, ¿no? Y en el cual también yo me respaldo, pero pues yo me encargo de cubrir ciertas investigaciones que son como muchísimo más profundas, que tienen mayor responsabilidad. Busco yo hacerlas normalmente, contactar a las entrevistas que van a ser entrevistas presenciales. Yo busco tener esas relaciones públicas, ¿no? Porque sé cómo me manejo y afortunadamente me ha ido como bien en ese sentido y se han abierto muchas puertas. Y de repente, cuando tengo tiempo, pues escribo algunas cosas para el sitio, ¿no? Pero pues no siempre tengo el tiempo que me gustaría. Y pues me encargo de revisar cuando suben los videoblogs o esas cosas, pero eso ya como un grupo junto con otras personas. Y por ejemplo, tiene a su equipo. ¿Cómo es que delega tareas? O dice, es que esta me gusta como para investigarlo yo, o no siento que no lo va a hacer bien él. Aprendiendo a conocer primero a las personas. La verdad es que tengo que ver cómo escriben y a partir de eso yo también sé qué tipo de responsabilidad les tengo que dejar. Me cuesta delegar, eso sí tengo que decirlo. Tengo que aprender a hacerlo más porque a veces me cargo muchas cosas, muchas cosas. Sin embargo, pues busco enseñarles a las personas cómo es que se tienen que hacer ciertas situaciones, ¿no? Pero cuando es un tema de mucha responsabilidad, es algo muy sensible y que yo, evidentemente, yo ya lo conozco porque ya llevo un rato en Apuntes, yo lo hago. Pero busco explicarles a las personas que están conmigo cómo es que se debe de realizar eso. ¿Y cómo elige el tema o los temas que se van, por ejemplo, a investigar para Tenemos una junta editorial los días lunes, miércoles y viernes, nos juntamos, platicamos y de ahí van saliendo las cosas. Calendarizamos absolutamente todo, vemos temas coyunturales, tenemos un calendario de efemérides, entonces pues esos son como fijos y sabemos con qué temas podemos ir saliendo de ahí. Y yo de ahí yo me encargo de elegir cuáles son los blogs, los perfiles, las investigaciones que se van a realizar. Y además tenemos un calendario de productos. Ahorita específicamente tenemos a Pepe del Bosque, gran analista, lo digo muy en serio, está en TNT Sports, ¿no? Trabaja en W Radio, es una gran persona además. Tenemos ese videoblog fijo, tenemos a un entrenador de la segunda división profesional de México, que se llama Carlos Lozano, su producto se llama Apunte Táctico, y tal cual es un máster en decir cómo es que separan los equipos. Estamos hablando de equipos vintage últimamente. Tenemos uno que se llama Archivos de Rabona, ese se encarga Omar Sánchez de producirlo y de realizarlo. Se hablan igual justo como de jugadas míticas que marcaron alguna época o tienen algún hito. Historias del Llano, que es del que yo me encargo, que es nuestro podcast semanal, de ese específicamente yo me encargo. Y por ahí tal vez y las entrevistas presenciales, ¿no? Y otra cosa de la que yo me encargo, yo personalmente, realizo investigaciones y entrevistas, se llama Zona Mixta, que es el producto que tenemos con Beatriz Pereira. Entonces, entre ella y yo coordinamos ese producto. Son muchas cosas. Sí, son demasiadas. Y aparte las clases. Exacto. Prendan su cámara, por favor, cuando estén en mis clases. Si no voy a llorar, porque hago muchas cosas y no hago sus rostros. Digo. Lo bonito es decir, gracias, profe. ¿No? Sí. Pero, por ejemplo, entonces, entre ustedes dos eligen los temas, las cosas que son a hablar. Betty y yo, eso lo hacemos entre Diego Andrade, que es el director de Apuntes de Rabona, Omar Sánchez, que es el jefe de audio y producción, Betty y yo. Ok, pero, o sea, los eligen. ¿A usted te gusta más el periodismo tipo Alberto Lati porque tiene pues como decía, fútbol o los deportes no solamente son del deporte, sino es todo lo que hay. Todo lo que hay alrededor, ¿no? Entonces sí le interesa más como que hacer reportajes y todo eso. O más el periodismo de quién ganó, fuera de los marcadores o de las competencias, más alrededor. Ok. ¿Usted llega a aportar eso a Apuntes de Rabona o le gustó porque ya estaba? No, en Apuntes ya existía esto.
es una realidad. Yo me encontré con este sitio y por eso compaginé de esa manera con él, porque era algo a lo que yo estaba habituado a hacer por mi cuenta. Y pues obviamente traigo la escuela de Alberto Lati en muchos sentidos, que Alberto Lati trae otras escuelas, trae la de Juan Villoro, trae la de Martín Caparrós, obviamente trae la de Kapuczynski. Y pues es ahí más bien como me descubro de una buena forma en la que puedes reinventarte a partir del fútbol para poder tratarlo de acercar a las personas y explicarles de otros temas. O sea, yo veo el fútbol como una justificación para hablarles a otras personas de muchísimos temas que no tienen que ver con el fútbol. O viceversa, a partir de ciertos temas que uno pensaría que no tienen que ver con el fútbol, los uso de pretexto para poder hablar de eso. ¿Y cómo es esa relación que llegan a hacer con otros medios? Siendo un medio independiente, ¿cómo es que puedo entrar al Economista y ver notas de apuntes de Rabona? Porque la realidad es que hemos crecido en muchos sentidos buenos y entonces creo que hemos aprendido a relacionarnos de la gente adecuada que puede abrirte puertas. O sea, antes de que yo llegara, ellos ya habían entrevistado a Alberto Lati, ya habían entrevistado a Juan Villoro, ya habían entrevistado a Gómez Junco, ya habían entrevistado a Marion Reimers. Ahorita te digo esos nombres y entonces evidentemente son nombres muy pesados, algunos son comunicadores, otros no, y eso terminó dándonos la vista o la luz hacia otros medios de comunicación y han aprendido a darse cuenta de la manera en que trabajamos, es una realidad. Y esa es la manera en que te vas, esas son las relaciones públicas que haces a partir del trabajo, ¿no? Recién la semana, bueno, no sé cuándo voy a salir esto, hace un tiempo, hace unas semanas, me encontré nos encontramos con que Record había retomado la entrevista que le hicimos a Arbañanos, o medio tiempo la entrevista que le hicimos a Arbañanos. Y pues dices, órale, ¿no? Estos güeyes no lo entrevistaron. Se tomaron el tiempo porque aparte no tenían seguramente ellos justamente la calendarización para poder entrevistarlo, o él no quiere acercarse a este tipo de medios porque sabe cómo son también. Y entonces empiezan a abrirte las puertas de estos medios, porque empiezan a acaparar otro tipo de nicho también, ¿no? Nuestro nicho afortunadamente ya se ha abierto un poquito más, antes era un poco más cerrado, y eso te ayuda a que otro tipo de personas te consuman. ¿Y cómo es que, más bien, por qué las notas de apuntes de Rabona se firman como Rabona, como el autor? No. Ese es por un tema político, pero si te das cuenta, arriba, aparece Rabona, pero abajo viene el nombre del autor. Cedes hasta cierto punto, entre comillas, los derechos, ¿no? Porque estás usando el espacio de apuntes de Rabona, por el cual nosotros pagamos, o pagan los dueños de apuntes de Rabona. Entonces tú no lo estás pagando, ¿no? De hecho, si tú entras a otros sitios, también dice por Medio Tiempo, por Record, por El País, pero abajo o arriba, dependiendo cómo lo tengan manejado, aparece el nombre del autor, ¿no? Entonces, con eso no hay inconveniente. De hecho, si tú quisieras retomar ese texto para publicarlo en otro sitio, no pasa absolutamente nada. Obviamente, solamente por temas de educación, de respeto y que firmas tal vez los derechos, es decir, este texto apareció primero en Apuntes de Rabona. O sea, no tiene nada registrado en derecho de autor. No, en ese sentido, o sea, no hay tú sigues siendo el autor, pues, ¿no? Realmente. Pero cuando tú firmas o cedes los derechos, obviamente significa que nosotros podemos hacer un uso no lucrativo en el sentido de que vamos a estar, mira, te vamos a estar vendiendo este libro, ¿no? No. Pero obviamente Apuntes de Rabona al final se forma por nosotros, que lo integramos, que trabajamos en forma, pero también por los colaboradores. Eso es una realidad. Y, por ejemplo, ya con sus trabajos, nada más tiene Apuntes de Rabona y la escuela, por el momento. Bueno, sí, digo, colaboro y a veces pagan en El Economista y en Proceso. Y ya con eso, ¿cree que pueda poner un medio independiente? No me gustaría tener un medio independiente. No, es una chinga. Tal vez Apuntes de Chilena. No me gustaría. Es mucha joda. O sea, no me veo como un emprendedor. O sea, mi idea es trabajar en algún otro medio, en algún momento. Te amo Apuntes de Rabona, ¿no? Pero trabajar en algún otro medio, obviamente, tener un crecimiento profesional en ese sentido, o subir un escalón, si lo quieres ver así. Y también estar como editor en jefe o algún puesto de estos. O sea, ese es el objetivo, ¿no?
¿Y cómo es la relación con los reporteros de Apuntes de Raúl? Buena, yo digo. No, buena, o sea, tenemos trato directo. Yo siempre, en la medida de lo posible, trato de marcarles, trato de hablarles, trato de escribirles. Hay veces que no tengo tiempo y nada más les tengo que mandar un mensaje, una nota de voz. Pero me parece que buena. De hecho, he conseguido muy buenas amistades, inclusive con los colaboradores también de Apuntes, porque es gente muy especial en muchísimos sentidos. O sea, es muy valiosa, no solamente por el tema de cuánto saben de fútbol y cómo lo expresan, sino además por el tema humano. Entonces, inclusive me han pedido colaborar para algunas cosas. Hay un chico que se llama Elías Leonardo, gran cuentista, es extraordinario cuentista, y él estuvo en Fútbol Sapiens durante un tiempo y hoy día está en Bola VIP, como jefe de redacción, me parece, y me ha pedido que le ayude con algunas cosas y yo encantado, ¿no? Es un sumar, sinceramente. Pero, por ejemplo, me refiero a cuando los corrige, no hay esa tensión, así que ya siempre corrijo a este chavo. Pues Joder. no, trato de ser muy paciente porque yo también me equivocaba cuando era estudiante, pero sí hay cosas que digo, güey, ¿cómo te puede pasar eso, no? Pero soy muy puntual y sí tomo los trabajos y le digo, esto no se escribe así, esto, cuando no tengo tiempo lo pongo directo en el WordPress del sitio y yo lo empiezo a corregir ahí, pero trato de tener en la medida de lo posible el tiempo para en el Drive decirle, esto no se escribe así, tienes que, para darle un feedback, pero debe de haber un momento en el que yo ya no voy a corregir nada, ¿no? O ya no les voy a estar diciendo Si nada. no llega ese momento. No, pues adiós, ¿no? Pero hasta ahorita no ha pasado, no. Eh, comenzamos la entrevista personal. Su primer proyecto era Mike Locarrich. Encontramos este proyecto suyo en una página de internet que era de 6 colaboradores de alumnos de la UNAM Ok, y un profesor que era, creo que, el coordinador. Juan Carlos, yo creo. Ajá. ¿Qué era este proyecto y por qué no hay ninguna nota? No me acuerdo. Supongo que debe haber sido algo que él nos dejó en epistemología, pero seguramente él quitó las cosas. Él era muy organizado con ese tipo de cuestiones. O sea que si ya no hay algo arriba, No, ya no hay nada. debió de haber sido por él. Porque él justo, a diferencia de otros profesores, cuando terminaba el semestre lo quitaba para cuidar la integridad de los estudiantes y las estudiantes. No nos quite sus carpetas de mercadotecnia, todavía las tengo. Ah, bueno. Pero sí, eso ya tiene años, o sea, estamos hablando del 2012. Sí, sí, ya se veía, traía una playera de México, creo que en su foto. Pero hablando de eso, siempre le interesó el fútbol porque estaba en política. ¿Por qué se cambió a fútbol? Siempre me gustó el fútbol. ¿Lo llegó a practicar así? Siempre ha sido una pasión, sí. Desde pequeño me gustaba, mi mamá me enseñó a jugarlo. Cuando yo era muy niño todavía, conservo toda mi primera playera que me obsequió una tía. Mi primera playera de fútbol, yo tenía 5 o 6 años, es una playera de Liverpool, todavía la conservo. Y después mi otra playera fue de la selección mexicana que me obsequió un tío. Y ahora ya me dedico a coleccionar, entre comillas, playeras, porque no tengo tantas como otros personajes, pero sí tengo muchísimo más de las normales. Lo llegué a practicar, sí. Historia rápida, porque sé que tienen que cortar. Cuando iba en cuarto de primaria, mi profesora Gaby, a la cual amo y adoro, le dijo a mi mamá, es que su hijo habla un chingo y es muy desastroso, ya saben, lo típico. Y le dijo, tiene 2 opciones, señora, métalo a hacer una actividad. Puede ser Boy Scout o puede ser jugar fútbol aquí en la selección de la primaria. Pierde pubertad en Simón Bolívar. Y mi mamá me dijo, pues están así las cosas, ¿no? Y yo pensé, pues los dos usan shorts, los dos usan calcetas largas, pero unos no se ven tan chistosos. Perdona a los Boy Scouts. Pero no voy a traer botas. Sí. Y entonces comencé a jugar fútbol en un equipo ya integrado y formal. Cuando iba en cuarto de primaria era fútbol rápido, los cachorros, jugamos ahí en Aled y desde ahí comencé a jugar y ya más no lo dejé. Lo más cercano que estuve a la parte profesional, ¿no? Iba en el CCH, Azcapotzalco, hermoso, glorioso, poderosísimo, fastuoso. Y estuve en la selección, integré la selección. Cuando fuimos campeones del Inter CCH, nos fueron a ver algunos visores de Pumas y yo estuve entrenando en las reservas de Pumas durante 6 o 7 meses.
Sin embargo, en una oración ya armada por muchas personas, me chingué la rodilla, ¿no? En una jugada, yo juego de central, normalmente juego de defensa, pero mi posición en sí es central, último o líbero. Un defensa, estábamos al borde del área grande, de la parte derecha, me hizo un recorte primero al lado izquierdo, como si fuera para afuera, después al lado derecho, entró, y en ese momento yo brinqué con mi pierna, me impulsé con la izquierda y se me desorbitó la rótula. Entonces, afortunadamente regresó, pero sentí y sonó, y en ese momento ya me tiré y dije, ya no puedo más. Estuve parado como 8 meses, ¿no? Ahí la gente de Pumas me consiguió algunas inyecciones gratis, afortunadamente, porque estaba algo caro. Durante 3 meses me estuvieron inyectando, tomaba medicamento, y pues obviamente pues, si te paras, ¿no? Hay mucha gente que va entrando y ya. No digo que hubiera sido profesional, pero fue lo más cerca que estuve, pero no me importó y seguí jugando fútbol. Pero fue un momento muy complicado de mi vida y el fútbol ha continuado desde que era pequeño a hoy día, ya no solamente jugándolo, sino en las letras. Y hablando de eso de fútbol y de que lo sigue viendo, hoy en día se anexó el fútbol femenil Sí. a la Liga Mexicana. ¿Cómo ve este anexo? ¿Qué tan justo lo veo? ¿O qué es lo que piensa acerca de esto? Bueno, el fútbol femenil me parece algo loable porque además el fútbol femenil no es algo que se venga haciendo desde hace 5 años, que es cuando surgió la liga. Se instaura en el 2016 y el primer partido se juega en el 2017 en una copa femenil aquí en México. Pero pues las mujeres siempre han jugado fútbol, solamente que la misoginia y el machismo también ha permeado desafortunadamente la sociedad. Yo lo veo increíble, la verdad. Afortunadamente se ven menos comentarios estúpidos e idiotas diciendo que las mujeres no deben de jugar fútbol o que es algo aburrido y demás. Si piensan así, discúlpenme, pero deberían de ver números porque siempre te dicen es que nadie ve el fútbol femenil. Tú comparas partidos de la Liga MX femenil con partidos de la varonil y te vas a encontrar con que hay más espectadores viendo estos partidos femeniles que los varoniles. Pero no lo pasan en teleabierta. No, es como que la desventaja, sí, ¿no? Claramente, hay cosas que deben de mejorarse. No hay equidad. Yo no quiero excusar a la Liga MX, que hay muchas cosas que deben de mejorar. Sin embargo, creo que poco a poco han tratado de estructurar, afortunadamente, ciertas cuestiones. Yo conozco a muchas personas, a muchas mujeres que hubieran podido jugar en la Liga MX femenil, pero no tenían una oportunidad. En cambio, tenían que jugar en equipos mixtos o en ligas de barrio, ¿no? Pero, pues, obviamente me encanta y me fascina, de verdad. Y afortunadamente, aprovechando el tema de Apuntes de Rabona, pues con nosotros colabora activamente Paola López Irigoyen, que es jugadora profesional de Tuzas femenil, anteriormente de Pumas. Además es una lectora voraz, es una oradora increíble y afortunadamente a partir de este trabajo también me he podido acercar de una mejor manera al fútbol femenil. Además no solo con ella y con otras futbolistas que ya puedo decir que somos amigos, sino además de especialistas en género. Entonces me encanta, o sea, puedo decirte eso, que amo y apoyo al fútbol femenil completamente porque hay de dónde, hay talento muy muy neta. Pero no creo que no hay, a pesar de que digas, sí hay espectadores que lo ven, pero no hay apoyo como tal. No hay apoyo de los clubes también, de que les estén dando... Híjole, no de todos los clubes, pero por ejemplo te encuentras a Tigres o a Rayadas o a Tuzas, inclusive hasta Pumas más o menos que haya estado entrando y están haciendo las cosas muy bien. Por algo Tigres, hasta Chivas incluyo ahí, por algo Tigres son las campeonísimas, las amazonas, las llamadas amazonas. Son un conjunto de personas que, si bien son empresarios o empresarias, pues se dieron cuenta que también ahí hay un nicho y lo tienes que explotar. A ver, pongámoslo así, ¿cuántas mujeres hay en México? Se estima que el 51%, ¿no? Del total de la población somos entre 128 y 130 millones de personas. ¿Cuántas mujeres no van a los estadios? ¿No? Obviamente hay mujeres a las que les gusta el fútbol. Desde ahí. Entonces me parece que no todos los clubes en un inicio le estaban dando el peso, pero hoy día la mayoría ya está cambiando las cosas, afortunadamente. La realidad es que las cosas están mejorando por parte específica de algunos clubes. Y de ahí vienen esos pequeños pasos agigantados. Ahora, también seamos honestos. La Liga Femenil lleva 5 años. Hay ligas como la italiana, que lleva como 30 años y 25 y no ha crecido tanto. La Liga estadounidense
que es una de las más fuertes, también le ha metido mucho ímpetu. Por algo Estados Unidos son los multicampeones, ¿no? Sí, ahorita Son las Estados Unidos exactamente. Y recordemos, ¿no? Yéndonos más lejos, el mundial que se jugó aquí en México, 71, ¿no? El segundo mundial femenil que no es reconocido por la FIFA, pero dicen las crónicas de ese momento, y nosotros hablamos con las jugadoras de aquella selección, que se atascó y se reventó el Azteca. Entonces, me parece que las personas no quieren abrir o expandir sus mentes y no son completamente tolerantes a estas cuestiones. Yo voy a decir algo que tal vez no sé si suene fuerte o no. Muchas personas pueden ver fútbol, pero pocas pueden comprenderlo. Y estoy completamente en ese sentido. El fútbol implica muchas situaciones, ¿no? Implica más que un balón, implica cuestiones sociales, luchas. Y claro que este entramado que está haciendo el fútbol femenil también implica eso de alguna u otra forma. Entonces, tenemos que ser pacientes, las cosas no pueden cambiar de un día para otro, pero creo que se están haciendo las cosas bien. Se podrían mejorar claramente, ¿eh? No estoy aquí hablando por la federación, porque creo que hay muchas cosas que debieron de haberse cambiado desde un inicio, pero hasta con este tema de la COFESE, donde se habló del pacto de caballeros y el tema del tope salarial, es un gran paso, un gran paso. Entonces, yo creo que el fútbol femenil, específicamente en México, va a ir mejorando muchísimo más de lo que podríamos pensar. Y por ejemplo, hablando de que hoy en día ya hay más amplitud y todo, ha visto que hoy en día las mujeres piden igualdad y todo, y digo, está bien, pero ¿cree que algún día llegue a haber deportes mixtos? Fútbol, ¿cree que sería competitivo bueno un fútbol mixto? De que será competitivo, es competitivo, porque, a ver, es como decir que una persona vieja no puede jugar mejor que una persona joven solamente porque está vieja y joven, ¿no? Sí, O sea, Ronaldinho sigue dominando más que el ejemplo unos puede ser chavos. muy burdo, pero es real. O sea, si eres bueno o buena, tienes el talento. Y quien es malo o mala, va a ser malo o mala. No importa si es hombre o mujer. Sin embargo, no sé qué tan adecuado sería el deporte mixto también, porque hay ciertas diferenciaciones por cuestiones naturales implícitas en ese sentido. Es como esa peleadora de la UFC que era peleador, Transexual. se hizo trans y peleó contra la chava y pues, sí Sí, le fue mal. completamente. Pero por ejemplo, entonces está en contra de ese tipo de deportes, de que No o sea, estoy en contra, sin embargo, pienso que esta diferenciación impactaría completamente también en el espectáculo. No quiero decir o sea, si tu equipo, supongamos, si tu equipo se integra a la par, es decir, entre los 11 futbolistas u 11 jugadoras, va a haber, supongamos, 6 mujeres de tu lado, del otro lado 6 mujeres, y 5 hombres y 5 hombres, me parece adecuado. Ahí sí me parece adecuado. Pero el hecho de que en un equipo solamente haya un hombre o haya una mujer, creo que sí existiría una diferenciación. Si son deportes mixtos, así yo lo comprendo y así me gustaría que se diera. Estoy de acuerdo, porque inclusive cuando uno estaba pequeño, a mí me pasó que hacíamos los equipos en el recreo y jugábamos niños y niñas por igual y no pasaba absolutamente nada. Y yo tengo una amiga, Alma, no me acuerdo de tu apellido, discúlpame, pero que era Alma Aguilar, increíble con el balón, fascinante, jugaba muy chingón, ¿no? Inclusive siempre tratábamos de hacer como dupla. Y era mejor que otros niños, y era mejor que otras niñas. Y yo era mejor que otros niños, o era mejor que otras niñas, o éramos peores inclusive, ¿no? Como lo quieran ver. De esa manera sí me parecería a mí adecuado. Pero si solamente en un equipo va a haber un trans o una trans, y en el otro equipo no, yo considero que no. Yo. bueno, ¿no creo que sería mejor hacer una liga de trans? Mm, Que todos jueguen parejo. Por pues ejemplo, sí, en la UFC sería mejor pues hacer una liga de trans. sí, pero implica, es que se tienen que hablar muchos temas, porque entonces es como decir, digo, yo entiendo que estamos hablando de temas de género, de verdad, pero es como decir, entonces haz una liga de mexicanos, haz una liga de gente afrodescendiente o de negros, haz una liga de ciertas religiones, ¿me explico? Está segregando también. Existe un tema de gueto, por llamarlo de alguna forma, entonces creo que es un tema muy complejo, es un tema en el que se tiene que profundizar de muchísima mejor manera de lo que obviamente nosotros lo vamos a hacer y que haya gente experta en ciertos temas, no solamente de cuestiones de equidad, de igualdad y de buscar este tipo de situaciones o de aperturas, sino además que tengan que ver con la propia naturaleza humana, ¿no? Por ejemplo, hablando de
de los géneros y todo eso, los programas de deportes están llenos de gente que a Que veces grita. que grita, que no sabe de deportes o que no es periodista. O sea, qué tan conveniente, sin afán de ofender a las mujeres, que o a los hombres que nada más meten a gente a los programas deportivos con tal de tener ratings. Que le quita mucho, creo yo, le quita mucho presencia, por ejemplo, reportajes como los de Alberto Lati, pues le quita más el compayito que Alberto Pues Lati. sí, Es como que está diciendo más es que cosas tiene que ver con un interesantes. tema de basura. No importa ahí si metes hombres o mujeres, porque al final, si eres bueno o buena haciendo tu trabajo, Ujú. va a impactar, ¿no? Pero seamos honestos, hay cosas que desafortunadamente venden, porque la gente le gusta consumir eso, o creemos que le gusta consumir eso, o los medios solamente están ofertando eso. También es una realidad. Aunque hoy día ya tienes más poder de decisión, es una realidad. También la gente creo que se engaña y hoy solamente dice, ay, es que nada más muestran esos reportajes que no dicen nada, es que nada más dicen, bueno, pues cámbiale. No, no le cambio. ¿Me explico? Entonces primero eso hay que notarlo. Desafortunadamente, y digo, no traigo números ni nada, pero tendríamos que ver cuántas personas de las que están en los medios de comunicación tienen un apellido, por ejemplo, extranjero y que están ahí por cierta posición política o por algún tipo de palanca o ese tipo de situaciones y que no aportan absolutamente nada. A mí, yo me acuerdo que yo veía las entrevistas de Inés Sáenz y Ujú. desde que yo era pequeño me encantaba ver las entrevistas, pero por los invitados o las invitadas. Pero Inés Sáenz se me hacía, o sea, no era algo que yo pudiera consumir y decir esto es periodismo. Sin embargo, muchas generaciones crecimos con ese tipo Más comercial, de ¿no? oferta exactamente, ¿no? Pero tenía a los y las invitadas. Eh, no creo que el tema de ser mujer o el tema de cómo te vistas o el tema de ser hombre o religión o color esté peleado con lo que tú puedas ofertar desde la integridad periodística. Eso sí lo tengo muy claro. Y por ejemplo, el que haya, entiendo que son programas de noticias, el que haya un periodista en vez de un jugador de fútbol o viceversa, qué tan bueno es, porque creo yo que el jugador tal vez no te lo va a saber comunicar bien, pero sabe analizar mejor el deporte. Y el periodista te lo va a comentar, pero al igual nunca jugó al fútbol. Es un tema que da para largo porque hay muchos futbolistas, exfutbolistas que se expresan muy bien. Muy bien, muy bien. Hugo Sánchez, ¿no? El macho, pues. Saludos a Hugo Sánchez, saludos. Ya concédenos una entrevista. No, pero hay otros ejemplos. Por ejemplo, fíjate que Rafael Márquez Lugo a mí no me encantaba como jugador. No se me hace el gran futbolista. Pero pues hizo las cosas bien, las lesiones lo mermaron. Y claramente se ve que se ha preparado. Obviamente ha crecido muchísimo. No digo que sea un periodista porque no lo es, si no es que no estudia la carrera, obviamente. Pero se expresa muy bien y busca ligar o hilar las cosas de una manera diferente. En ese sentido, por ejemplo, también pienso en Roberto Gómez Junco, que me parece una persona muy entendible en muchísimos sentidos y se expresa también o busca expresarse muy bien, aunque claramente tampoco es periodista, son comunicadores. Ahora, el hecho de que tú estudies periodismo no implica que vas a ser un buen periodista o que vas a ser Ujú. un buen comunicador. Hay gente que afortunado o desafortunadamente lo puede hacer mejor que tú comunicar, porque el ejercicio periodístico es completamente otro. Un periodista no, o sea, si tú eres periodista no implica que te vas a poner a hablar en una mesa. Algo que yo aprendí de Betty Pereira justamente fue que esto. Un periodista es alguien que investiga, es alguien que publica constantemente, es alguien que escribió tal vez por ahí un libro, es alguien que está escribiendo en algún periódico, es alguien que realiza ciertas cosas y además puede estar en televisión o puede estar en radio. Ese es un periodista. Un periodista no solamente es decir, yo estuve en Deporte B y trabajé 40 años, aunque yo tenía en esos 40 años alguien que me escribiera mis guiones y que hiciera las Y el investigaciones. pronter ahí diciendo en el cote. Exactamente, eso no es un periodista, pero así nos lo venden, ¿no? Yo creo que una cosa no está peleada con la otra, creo que puedes ser un exfutbolista y buscar prepararte y expresarte bastante bien, pero también la realidad es que hay muchos periodistas que en la vida, sí en la vida, jugaron un partido, de verdad. Yo no voy a decir nombres, pero yo conozco mucha gente que busca hablar de fútbol y en la vida tal vez se pararon en un llano y nunca han jugado en un llano y no saben lo que es jugar en un llano y no saben lo que es quedarse después del juego. Ajá, a No, cagomear. exactamente. Y ese tipo de cosas también nutren el fútbol. Eso es el fútbol. Esa es una realidad, pero la desconocen.
Entonces yo creo que es complicado. Lo ideal para mí sería buscar permear tu realidad a partir de otras cosas que tú no conoces. Y decir como exfutbolista tal vez. Y digo, tal vez está siendo muy sencillo desde mi posición decirlo, pero tú como exfutbolista decir, pues voy a buscar prepararme, voy a buscar instruirme, temas de ortografía, temas de oratoria, inclusive hasta cómo hablas o abres la boca, ¿no? Porque Sí, hay, como Sague, que lleva como sí, 1000 años aquí, sigue hablando o de como raro. García que parece un boxeador, lo digo con todo respeto, no abre la boca y entonces habla así y entonces casi no le puedes entender cuando está hablando, porque así es como él está haciendo, Ujú. ¿no? O pensemos en Julio César Chávez, que no es nada de fútbol, sabe un montón, pero con ese ímpetu y esas otras cosas que trae en su cuerpo y en su Ajá. mente o secuelas, claramente no podemos comprenderlo, pero claramente sabe. O sea, imagínate, es alguien que vivió y practicó y fue el Sí, y mejor en fue su momento. campeón y todo. Y así hay muchos exfutbolistas, ¿no? Como Hugo Sánchez. Como Hugo Sánchez, sí. Y me parece que los explotan de otra forma, ¿no? Luis García es un gran caso porque en un principio yo les pediría que vieran sus videos, cómo hablaba muy rápido y entonces decía, sí, las cosas son así, y también cerraba mucho la boca y obviamente ha aprendido a hablar. A mí no me encanta Luis García ni Martinoli, tengo que ser muy honesto, pero cuando Luis García se dedica a analizar o expresar cosas que tienen que ver con el juego, lo hace de una manera increíble, ¿no? Aunque no es un ejemplo a seguir para mí. Pero por ejemplo, hoy en día, es más, no cree que el que se sienten jugadores y analistas a escuchar como fútbol picante y cosas así, es más algo que no es fútbol, porque es como un programa de chismes, es como un ventaneando, Sí, pero pero eso siempre ha existido. de fútbol, pero le quitan foco al deporte como tal. Sí, pero insisto, eso siempre ha existido. O sea, te hablaba de Deporte B hace rato. Carlos Albert empezó en Deporte B. Gómez Junco empezó también por ahí. Rafa Puente, que se expresa muy bien, empezó ahí. O sea, eso lleva años y siglos. No digo que esté bien por eso, pero no es algo nuevo. La gente está habituada desafortunadamente a ese tipo de situaciones y buscamos. José Emilio Pacheco dice que el mexicano está acostumbrado al ruido, que cuando el silencio es completamente pleno, el silencio es atronador y lastima el alma. Podríamos decir, no quiero excusarnos, pero que es algo cultural, de acuerdo a lo que él comenta. Entonces, todos los programas de espectáculos, todos los programas rosas, todos de cualquier tipo de periodismo o comunicación que queramos decir, estamos acostumbrados a que griten. Yo me acuerdo que mucha gente se quejaba, yo me acostumbré afortunadamente desde muy pequeño a ver los partidos en su momento cuando estaba Luis Omar Tapia todavía en ESPN y este Balado eh, en ESPN y yo era muy pequeño, insisto, y entonces inclusive de repente se callaban y me acuerdo que mi primo me decía, escucha cómo no narran para que tú escuches el estadio, para que escuches cómo la gente grita, pero a la gente le aburre eso. Yo me acuerdo, inclusive, un ejemplo muy burdo, cuando cambiaron al Perro Bermúdez y a Ricardo Peláez de En el FIFA FIFA. y pusieron a Mario Kempes y a ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Perdón, bueno, se me olvidó el nombre. Cuando los colocaron, la gente decía es que aburren porque no gritan y no dicen tirititito y esas cosas, ¿no? Entonces, Pero, ¿cree que es necesario entonces ese tipo de periodismo? no, creo que para todo hay gusto, nada más que lo sobreexplotan. Pero entonces, si no hubiera ese periodismo, no se enaltecería tanto el otro. O no habría forma de comparar. Me refiero a comparar, por ejemplo, periodistas como Alberto Lati, periodistas como Hugo Sánchez. A mí me gustaría que hubiera más periodismo como Alberto Lati. Ajá, pero entonces es necesario el otro para que el otro Pues es parte del equilibrio, o carezca de pero ni valor. siquiera creo que haya un equilibrio como tal. Creo que se va más al tema de que no es periodismo, porque para mí no es periodismo muchas cosas de las que se hacen. Y entonces se termina enalteciendo muchísimo más a Alberto Lati. Pero detrás de Alberto Lati, insisto, está Juan Villoro, está Luis Villoro, está Julio Scherer, está Javier Marías, está Martín Caparrós, o sea, ¿sabes? Inclusive la gente creo que nada más se queda con Alberto Lati, ¿no? Digo, yo estoy decantado obviamente en una escuela latista, por llamarlo así, pero inclusive él lo reconoce, hay otros periodistas que también hacen esas cosas, o inclusive lo hicieron antes que él, solamente que pues, la gente lo ve como un espécimen raro. Más bien sería como que el gusto del mexicano, ¿no? Porque Pues sí, al mexicano le gusta saber cuánto quedó el Cruz Azul América. pues yo creo que es porque es lo que le ofertan. Igual y creo que damos por entendido que la gente ignora muchas cosas.
pero por algo Alberto Lati ha pegado tanto, ¿no? Y por ejemplo, ahí su relación con Alberto Lati, nunca le dijo, tengo entendido que ya son cercanos porque hizo su tesis Somos de... amigos, sí podría decirlo abiertamente. Nunca le ha dado la oportunidad así a Alberto Lati de decirle, oye, vente a No he hacer buscado esto conmigo. yo, en algún momento platicamos, eso sí lo tengo que decir, en algún momento platicamos, se vino lo de la pandemia, ¿no? Y eso puso en pausa como muchas cosas por ahí. Todavía hay algún plan, pero no es algo que ahorita yo tenga que decir, porque justamente estábamos hablando de las palancas en su momento y no quisiera yo decir, llegué por Alberto Lati. Pero Y- al final de cuentas, por ejemplo, si se vuelve parte del equipo de investigación de Alberto sí, Lati, es distinto, llegaría por pero sus méritos. quisiera ganar exactamente como ese lugar. Las cosas pueden ser distintas, claramente, y lo tendría que demostrar en ese momento, ¿no? Pero digamos que por el momento estoy bien, y obviamente si se presentara la oportunidad tendría que pensar muchas cosas también, eh, pero no sé, es complicado, es complicado en muchos sentidos, porque sí pienso eso. Yo me quejo mucho de esta cuestión del apadrinamiento y todas estas cuestiones, ¿no? Tal vez en algún momento lo tenga que buscar o no, pero me gustaría más bien que si se da la oportunidad no porque yo me ponga de digno ni nada de esas cosas, ¿no? Pero siento que terminas atropellando también inclusive la oportunidad hasta de otras personas. Y por ejemplo, con Alberto Lati hizo entrevistas para su tesis, hizo creo que 8, más o menos. Este, ¿Cómo es que se quita eso de... Es Alberto Lati, el que sale en los Juegos Olímpicos, el que hace reportes. ¿Cómo se quita esa idea? Es decir, este es mi trabajo de periodista y debo de hacer mi tesis. ¿Cómo deja la parte atrás de fan y entra como Siempre seguí enfocado? siendo fan y sigo siendo su fan. De hecho, tengo que confesar, cuando nos escribimos por WhatsApp es como, me escribió Alberto Lati. La verdad me emociona mucho y creo que es algo bueno porque implica mucho respeto y hay muchas cosas. Obviamente eso eso sí me lo voy a quedar, y yo creo que ni siquiera se lo voy a decir tal vez a la persona que más ame en el mundo algún día. Voy a llorar. Pero hay cosas que me ha dicho que son esas cosas que podrías tomarle captura de pantalla y decir, miren lo que me acaba de escribir Alberto Lati, y casi etiquetarlo y todo esto. Pero trato de guardar mucho respeto también y soy muy celoso inclusive de mis cosas, ¿no? Me acuerdo ahorita y sonrío. ¿Cómo le hice? Pues creo que todo lo que pude haber faneado en su momento lo hice en la primera entrevista cuando yo lo conocí por primera vez en persona, que fue en el 2013. ¿Fuiste a su casa? No, lo hicimos en un café en Chapultepec, esa entrevista. Ahí faneé completamente, estaba sonriendo, estaba así. Así me la pasé. Pueden vean la entrevista, si buscan Sí, Ricardo Lincoln, la Alberto taza, Lati. ¿no? Sí, Aquí tomo sí, café. real. Y eso sí lo voy a decir porque de eso nunca subí foto, pero eso lo puedo decir sin broncas. Me acuerdo que le llevé el primer libro que sacó, primera edición, por cierto. Lo voy a vender en Best Buy ya. No, primera edición de Latitudes Crónica Viaje y Balón, gran libro además. Y me escribió, muchas gracias por la entrevista, Ricardo. Por favor, ya háblame de tú, porque le hablaba de usted. Y me escribió algo que me marcó mucho: eres un gran entrevistador, tienes un gran futuro como periodista. Sin la necesidad de tener lo que hacer. Sin la necesidad de tener lo que hacer, o sea, yo siento que le nació. Y de ahí volvimos a compartir otras cosas. Hemos ido a comer, hemos ido a cenar, a desayunar, lo que sea. Conocí a su familia. Entonces, digamos que si bien le sigo teniendo como en un altar, por llamarlo algo así, conviértanse al latismo, por favor. Me ha permitido darme cuenta que como periodista, tú no eres más importante que las otras personas. Entonces tienes que tratar por igual a todos y a todas. Y eso aprendí de él. Entonces es algo que me marcó. Pero, por ejemplo, ¿es tu meta o tu persona a seguir? ¿O solamente dirías, me gustaría hacer contenido o ser tan bueno como él, más no estar en su No, posición? es mi persona a la que busco emular en muchísimos sentidos. Es alguien preparado, es alguien responsable. Es muchísimas cosas del periodismo, pero sobre todo es mejor persona de lo que es como periodista. Real, lo digo muy neta. Y eso obviamente inspira. Y además yo sé, porque pues obviamente lo tuve que investigar un montón, y lo sigo investigando. No lo stalkeo, pero lo sigo investigando para actualizarme, el tipo de libros que consumió, los autores y todo eso. Y eso yo también lo empecé a consumir.
y me di cuenta de, güey, con razón es así, porque lo sacó de este periodista o lo buscó tomar, ¿no? Entonces, digamos que busco emularle, pero al mismo tiempo termino emulando o acercándome a otros periodistas, ¿no? Que gracias a él terminé conociendo. O sea, viene siendo tu forma o estilo de periodista es una recopilación de varios periodistas Sí, somos un conjunto de voces. como él, pero entonces, ¿cuál es la meta a la que tú quieres llegar? O sea, sí, no, tal vez no tener tu medio, pero ¿a qué tipo de contenido hacer? Hacer un periodismo puro. No sé qué tan extraños son eso. Realmente investigar, realmente que esté sustentado, realmente que esté argumentado, que es un periodismo que informe, que entretenga y que persuada a las personas y que las lleve a alguna acción. Para mí esos son los puntos claves de un periodista. Y eso es lo que yo pretendo hacer. Me gustaría seguir, me gustaría seguir haciendo columnas, escribiendo columnas y convertirme en algún editor en jefe o algún coordinador de algún departamento de redacción de un medio, lo digo así, como El País, por ejemplo, o algún medio como la BBC, o algún medio como The New York Times, ese tipo de cosas, porque me queda claro que se puede hacer. Esa es mi meta, pero sin vender lo que yo soy o sin perder la esencia de lo que he ido construyendo también. Y va enfocado un poquito a tu faceta como maestro, o sea, también es... Y todas estas ideas, tú dárselas a tus alumnos para que lleguen a cambiar. Es que mucha gente dice, yo voy a cambiar el periodismo con mi entrevista, o yo voy a Sí, cambiar el periodismo con mi periodismo. pues que sean buenas personas, como es lo que buscaba Kapuczynski, sin meterme en cuestiones teológicas o moralistas, aunque de alguna forma terminas haciéndolo, pero sí premiar en ellos y en ellas para que se den cuenta que se puede hacer un periodismo adecuado, noble, hermoso, fascinante, plausible y lleno de pasión, sin tener que vender lo que eres. Yo no digo que se conviertan en el Dalai Lama y que busquen cambiar al mundo, porque es complicado, eso es una realidad. O sea, las personas tenemos muchas cosas muy buenas y muy malas, y entre comillas esos adjetivos, por naturaleza. Pero si puedes impactar a tu círculo cercano o a un círculo un poquito más amplio, qué mejor, de verdad. O sea, a mí no están para saberlo, pero de repente me escriben estudiantes y me dicen, profesor, ¿me puede ayudar con esto? Profesor, ¿qué opina de esto? Podemos hablar de este tema y demás. Y el hecho de que tengan tal vez confianza por algún tipo de situación o porque leyeron algo de ti y demás, es increíble. Y la verdad es que sí me llena mucho. ¿Y no cree que o sea, por lo que nos cuenta, un profesor es muchas cosas y usted es muchas cosas para sus alumnos? ¿No cree que Espero. independientemente de cuánto le paguen, la paga debería mejorar? Porque muchos profes sí dicen, de esto no vivo, de esto no sobrevivo o cosas así. Creo que puede mejorar, pero también hay que ser honestos. Tenemos muchas prestaciones, insisto. O sea, no les voy a decir cuánto gano, pero de repente nos llegan plus, ¿no? Algún tipo de suma extra, porque tienes que comprar material didáctico. Yo no sé cuántos profesores compren material didáctico. La realidad. ¿A poco les dan dinero para eso? Sí, pero te estoy hablando como, o sea, sí, eso sí lo puedes decir, te estoy hablando como de 40 pesos. Ah, O sea, tampoco es demasiado. el profe cobrándome las Sí, copias. sí, o sea, es material didáctico, ¿no? Y lo digo con toda confianza y apertura porque pues, no me parece algo, pero pues a lo mejor eso te ayuda para los pasajes, supongamos, ¿no? Creo que puede mejorar y debe de mejorar porque hablo desde mi perspectiva y de la gente que yo conozco, gente cercana, que hacen las cosas muy bien y otros no las hacen tan bien. Hay mucha gente que se esfuerza. Ustedes no saben como estudiantes, y yo se los decía la otra vez a algunos chicos y chicas, a lo mejor y alguno de nosotros o alguna tuvo que cambiar un plan de wifi o comprar un mejor internet para que la clase no se trabe. Alguno o alguna tuvo que comprar alguna cámara, un micrófono, una silla, un montón de cosas que obviamente salen de nuestro bolsillo, obviamente salen de lo que ganamos, obviamente sale de algo que tuvimos que vender, etcétera. Y son muchos esfuerzos que obviamente ustedes ni se enteran y tal vez ni siquiera estén obligados o obligadas a enterarse. Pero hay mucha gente que se preocupa demasiado, ¿no? Y de repente me parece que sí está un poco olvidado el tema del profesorado. Y no sé, a lo mejor y piensan que ganamos los millones. La realidad es que no. La realidad es que no. Creo que sí se puede ganar mejor, pero creo que también al mismo tiempo hay que poner las cosas en perspectiva y decir, bueno, nos dan un poco más de esto, tenemos tantas vacaciones, pero el sueldo sí debería de mejorar, ¿no? Eso sí me queda claro. Y por ejemplo, es que generalmente vemos la parte, al menos lo digo desde mi trinchera, que ahorita soy estudiante. Digo, hay veces que los profesores no son tan buenos o no dan el ancho porque te dejan muy olvidado, ¿no?
Digo, hay una profesora, que no voy a decir su nombre, pero hay una profesora que nunca me dio clase y la tuve 2 Yo semestres. sé quién es. Nunca me dio Yo clase. sé que yo la tuve en primer semestre. A mí sí Nunca, me dio clases. nunca me dio clase y solo me mandaba PDFs. Y Sí. es como de, no me estás ayudando tanto porque hay muchas dudas que yo tengo y no te las puedo compartir, ¿no? Pero, a lo que voy es, mm, ¿cuán cree que el nivel entre alumnado y profesorado está equilibrado en cuanto los alumnos dan lo mismo o los profesores dan más, damos A menos? ver, pensemos en la selección nacional. Pues se puede particularizar y generalizar. El profesor o la profesora es el técnico nacional. Obviamente es en quien se van a ver los errores y los jugadores o futbolistas van a estar ahí, ¿no? Hay algunos que van a seguir siendo convocados, algunos que se van a dar de baja solitos y demás. Creo que los alumnos, las alumnas se preocupan tanto por ustedes o por ellos y por ellas que se olvidan de lo que pasa a su alrededor. Así como ustedes se enferman, así como ustedes sufren de dinero, así como alguien de su familia pudo haber sido despedido, así como alguien de su familia pudo haber fallecido, así como un montón de cosas, pues también acá de este lado seguimos siendo personas. Eso es una realidad. Ujú. Así como a ustedes les falla o necesitan ir, mejor dicho, perdón, tienen que ir a una terapia por algún tema psiquiátrico, psicológico, también puede pasar de este lado. Creo que los estudiantes y las estudiantes se olvidan que aquí también hay personas y que también sufrimos y que también sentimos. A mí me pasa mucho, sí me pasa más de lo que yo quisiera últimamente, que por temas del otro trabajo de apuntes, no te echo la culpa, apuntes te amo, pero que por temas de entrevistas y demás, les tengo que decir, no les voy a poder dar clase hoy, les grabo la clase. Me pasó. Sí. Y a mí, la neta, a mí sí me da mucha pena, porque yo lo vivía como estudiante, cuando tú tenías que ir y te cancelaban. Pero bueno, también digo, bueno, estoy a distancia, entonces no hay tanta bronca. Tú piensas eso como profesor o profesora. La otra vez me escribió una alumna y me dijo, ay, profesor, hice todo el esfuerzo porque tenía que ir de trabajar, pero me gusta mucho su clase, lo cual aprecio y también atesoro. Y pues, sentí gacho, sentí gacho. Pero no me parece que esté equilibrado. Creo que de este lado hay muchos profesores, ahí sí yo no me meto, o sea, no me meto en esa bolsa, pero hay muchos profesores y profesoras que se olvidan que fueron estudiantes y que también sufrieron muchas carencias y muchas cosas, porque la vida de estudiante no es fácil, en muchos sentidos, Ujú. aunque podamos decir, pues nada más se dedican a estudiar, pues no, la neta es que no. Es lo que dicen Sí, todos los papás. Tu la única neta es que no, obligación es pero estudiar. también hay muchos estudiantes que piensan que los profesores nada más nos dedicamos a dar clases. O sea, yo no sé, como que piensan que no tenemos vida, que estamos así como robots y es como, encendido, voy a dar clases, ya me apago. O que no tenemos vida social, no lo sé. Y hay muchas cosas, ¿no? La otra vez a mí me pasó que fue por un tema de la vacuna, tuve unas secuelas después de unos días, unas consecuencias, efectos secundarios, y me super mega hinché, me puse así como hitch, así horrible, y me sentía de la chingada para dar clase. Me sentía de la chingada y pensé, no, ya les he cancelado, me da pena. La clase a las 7 de la mañana, me puse el cubrebocas, no podía ni hablar y busqué dar la clase y me sentía fatal, me quería morir, neta. Y busqué dar la clase. Y te encuentras, esto sí es una directa e indirecta, con estudiantes que no quieren encender la cámara, porque pues tienen un chingo de pretextos. Tú me tuviste como profesor, yo no les exijo que enciendan la cámara, porque entiendo que no están cómodos a lo mejor por el sitio donde están, porque hay mucho ruido, porque desafortunadamente tal vez sufren violencia doméstica, hay un montón de cosas, ¿no? O simplemente les da hueva, o están en su cama, así, ¿no? Como Java the Hutt. Y eso golpea mucho, neta, neta. Yo platico con mi círculo cercano de amigos y amigas, profesores. Eduardo Mateo, te mando un saludo, te amo. Ay, también fue mi profe. Alina Borja también. Esa no ha sido mi Y Regina profesora. Dorantes. Esa Ellos son mi tampoco. círculo cercano. Y platicamos, güey, es que como que hoy no di una buena clase. Neta, te lo juro. Te lo juro y dices, ¿qué hago? Neta, nos sentimos mal y decimos, ¿qué hago para la otra dar el ancho? Porque me sentí mal de dar la clase así, o tuve que dar la prisa. O luego dices, di una clase bien chingona. Pero te da coraje hasta cierto punto que dices, pero pues no encuentro esta retroalimentación. Porque a lo mejor sí les encantó la clase, pero no ves que... Estoy hablando a distancia. Que actúen, que te desafíen, que te reten en el mejor de los sentidos. O encontrar simplemente una respuesta. Es algo complicado ser profesor. De verdad que sí. Y al mismo tiempo es un reto porque te motiva o te obliga a ser muchísimo mejor profesor y con eso abrimos esto, ¿no? De los que tú tuviste.
Y por ejemplo, o sea, mucha gente dice es que el nivel de estudios de la UNAM no es tan bueno o el nivel de su profesorado no es Eh, tan bueno. Creo que la UNAM, yo tengo mi punto de vista y si quieres después se lo comparto, pero creo que la UNAM te brinda las herramientas para tú ser la persona que puede, no, como Barbie, ser lo que quiera hacer. Mattel, por favor, patrocínanos. Patrocínanos, por favor. Creo que es muy fácil criticar y muy fácil decir que las cosas no están dándose porque alguien no te está brindando todo lo que tú necesitas. Yo me puedo quejar de un montón de cosas que carecí. Y la realidad es que tuve muchas cosas buenas, específicamente por la universidad. O sea, yo no me hubiera podido ir a un país más de 6 meses como me fui si no hubiera sido por la UNAM. Y fue algo que al mismo tiempo me gané, es una corresponsabilidad. O sea, me dieron 85,000 pesos. Me sobraron 10,000 pesos y me compré mi Play 4, por cierto, de ahí, gracias UNAM. Me hubiera ido de intercambio. Pero me fui con 9,8 de promedio. Me fui siendo uno de los mejores estudiantes por número, pero además sí en práctica, de esa generación. Creo que es muy fácil, insisto, estar señalando sin poder hacer un montón de cosas. Yo les pregunto, yo te pregunto a ti que me estás viendo, ¿realmente podrías pagar una muy buena universidad privada? Una muy buena universidad privada te cuesta alrededor de 300,000 pesos al mes, neta. ¿Cuántas personas pueden hacer eso? No, no muchas. Si fuiste en un ICEL es loable y le echaste ganas y aún así, y aún así lo entrecomillo por el tema social del cómo se tiene estigmatizada esta universidad, te antepones a todas estas situaciones sociales para refrendar realmente el conocimiento que tienes, no importa de la universidad que vengas, ¿no? Mi mamá estudió en un CETIS y entró al poli, o sea, eso no importa, o sea, la universidad sí implica en muchos sentidos el crecimiento del estudiante, pero también que el estudiante qué le va a estar dando a la universidad, ¿no? Es como cuando dices, México es una asquerosidad, pinche gobierno, bla, bla, bla. Bueno, ¿y qué estás haciendo? Tienes diablito, ¿no? Perdón si tú tienes diablito. No, no tengo diablito. Sí, es Sí, que sí pagamos la luz. y esa Sí, cara. sí. Pero entonces me parece que es muy cómodo estar diciendo las cosas que no hace la universidad, que tiene muchas cosas malas, pero también tiene cosas grandiosas y tiene cosas hermosas también, ¿no? Que es muy cierto, hay profesores y profesoras que no damos o no dan el ancho, ¿no? Porque creo que hay que generalizarlo, ¿no? Yo no puedo decir que yo soy el mejor, pero también hay estudiantes que no dan el ancho, neta, y es preocupante, y es como decir, ¿cómo estás en la universidad? En lugar de tener un grupo de 70, podría tener tal vez 30 estudiantes, pero que estén poniendo atención. Sin embargo, es esta apertura, y qué bueno que exista así, de, bueno, tal vez no estás siendo la mejor o el mejor, pero puedes llegar a serlo en muchos sentidos, ¿no? No estoy hablando de éxito, sino de aprovechar las cosas. Y creo que es algo que no se ve de la universidad. Nos cobran 25 centavos. 25 centavos. ¿Cuánto? O sea, cuando tú vas al extranjero y les dices cuánto te cobra la universidad, no lo creen. Y te dicen, con eso me compro un chicle. Sí, mi familia estudió generalmente en escuelas de paga. Yo soy el único que está en la UNAM. A mi hermano le cobraban 600 pesos por extraordinario y 3,000 y algo por la inscripción. O sea, creo que hay muchas cosas que no se ven, ¿no? Que está muy lejos, que pueden decir está muy pinche lugar, muchas cosas pueden decir que hay muchas cosas que se deben de mejorar, insisto, si el tema de la misoginia y el machismo claramente, hay muchas situaciones desafortunadas dentro de la universidad, pero al final pensemos en la universidad como un microuniverso de lo macro que es México. Entonces, ¿tú qué vas a estar haciendo para poder mejorar la universidad? Yo me veo reflejado en eso y digo, yo me quejaba de un chingo de cosas de profesores, desde que iban en el CCH hasta en la FES Aragón, y digo, bueno, ahora como profesor yo voy a buscar mejorar esta situación. Pues entonces ahí están, ¿no? Las cosas. Por último, profe, díganos, el momento más bonito que he vivido de profesor y el momento más bonito que ha habido de periodista. Uy, como profesor, cuando son vacaciones, no, la realidad, cuando ya no hay que calificar nada. Bueno, el momento más bonito, eh, la realidad es que cuando los estudiantes, las estudiantes se acercan para ti y comentarte que te agradecen algo, neta que o sea, te tocan el alma, lo digo muy en serio. O que te cuentan alguna situación y tienen toda la confianza para decírtelo, tal vez porque te ven como, no quiero decir que a mí me ven como un ejemplo, pero tal vez puede ser porque te ven como un ejemplo, porque les confías
les inspiras confianza, perdón, no sé, respeto, etcétera, lo que quieras, o porque me ven joven y les paso memes o stickers, no sé. Pero ese tipo de cosas me llegan mucho, de verdad me llegan mucho y que confíen en ti. A mí me gustan los reconocimientos administrativos, son buenos en el sentido de que obviamente te están diciendo, estás haciendo las cosas bien, ¿no? Estoy hablando desde el director, desde la gente de limpia, de jardinería, de tus compañeros profesores o profesoras, ese tipo de cosas siempre son padres, ¿no? Pero cuando un estudiante que al final por ustedes existe la universidad, es mágico y es maravilloso, de verdad. O sea, ahí sí lo generalizo porque ha habido afortunadamente muchos momentos donde te agradecen por algo que tal vez tú dices, pues, ni siquiera lo esperaba, ¿no? Por ahí recuerdo rápido de una chica que me dijo, yo decidí estudiar comunicación porque tú me fuiste a dar una plática vocacional al CCH. Porque yo daba pláticas vocacionales cuando estaba ahí en la parte administrativa. Y fue de, güey, qué chido, ¿no? Y después la tuve como alumna. Eso me parece increíble y son cosas que creo que nunca voy a olvidar. Y las tengo muy, 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 muy para mí, de verdad. Y como periodista, cada que termino una investigación o cada que termino un escrito, cada vez que realizo una entrevista y que yo me siento que fue de lo mejor, y además después veo, digo, de repente hay mucho hate, eso es una realidad, pero estamos expuestos a eso, pero la mayoría son buenos comentarios, eso también me llena mucho, porque a veces sí estoy hasta la madre de un montón de cosas, de verdad, de la vida, estoy en comunicación, no, estoy muy hasta la madre de muchas cosas, estoy muy cansado y a veces estoy con una cara de ya no puedo, de verdad, de ya no puedo, y digo, bueno, me tengo que aventar esta entrevista a las 9 de la noche, o me tengo que aventar esta entrevista a las 6 de la mañana porque tengo que hablar con alguien que está en Rusia, ¿no? Que no tiene mucho que me pasó. Y terminas la entrevista y dices, güey, qué chingón que estudié esta carrera. Neta. Esas cosas afortunadamente me pasan en muchas ocasiones y eso es algo que me llena en muchísimos sentidos, sinceramente. Y además saber que me están pagando por algo que amo y algo que me apasiona y algo por lo que me preparé y algo por lo que luché, también es muy bonito. Entonces, pues esas cosas creo que me terminan, al menos hasta ahorita, manteniendo aquí. Yo no sé durante cuánto tiempo voy a dar clases, por ejemplo. Yo digo que ya pasados los 45 ya me voy a retirar, quién sabe. Llevo 5 años y a nosotros nos dan un reconocimiento a los 10 años, después a los 15, después a los 20 y así. Y no sé cuánto tiempo vaya a pasar, pero justamente espero mantenerme en esa vivacidad. Obviamente ya desde otra perspectiva y otro tipo de madurez u otro tipo de cosmovisión, espero que para mejor. Y lo mismo sucede con el periodismo y la comunicación. Es algo que pretendo hacer durante muchos años de mi vida y algo que me permita seguir no sobreviviendo a esto, sino alentando a vivir muchísimo más en muchísimos sentidos. Pues muchas gracias, profe. Si quiere decirle sus redes sociales para que lo sigan. Sí, Hi-Fi no me acuerdo. No, ya no tengo la contraseña. No, Ricardo Lin García, así me encuentran en Twitter, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Son normalmente las que utilizo. De ahí en fuera, pues ya no tengo. Bueno, tengo MySpace y Metroblog, pero ya no hago sims ni nada de esas cosas. Así que, por favor, no me busquen ahí. Pues nada, solo eso. Pues muchas gracias. Aquí les van a estar apareciendo las redes sociales del profe. Igual se los vamos a dejar en la descripción. Nos vemos en el próximo episodio y pues muchas gracias. No, profe. de a ti. ¿Vale? Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao.